todos. Buenos días. Les voy a invitar a que se pongan en pie, mis hermanos. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Vamos a orar, hermanos. Que el Señor bendiga este servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor. Señor, qué bueno, Señor, es estar en tu casa, Señor. No hay mejor lugar que estar aquí, Señor. Aprender de ti, Señor, alabarte. Damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendícelos, Señor, y que el sermón, Señor, impacte nuestra vida, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través del pastor. Y, Señor, que no salgamos de aquí lo mismo que entramos, Padre, de la misma manera. Damos gracias, Padre, y todo esto te pedimos, Señor. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Y la iglesia dice, amén. Vamos a adorar al Señor, hermanos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Gracias, Jesús. Y el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación, y nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria. Y a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para
gracias. Hermanos, abramos nuestras Biblias al libro de Salmos. Salmos capítulo 70. Muy buenos días, mis hermanos. Qué dicha es estar en esta mañana alabando a nuestro Señor, porque Él es digno de toda alabanza. Buscamos el Salmo 70, hermanos. Cuando lo tengan me dan un amén y nos ponemos de pie en reverencia al Señor. La palabra de Dios dice así: Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Dios bendiga su palabra, hermanos. Ver el Salmo 70 es darse cuenta de varias cosas importantes. Aquellos que tienen Biblia se darán cuenta de que el Salmo dice al músico principal en el subtítulo. Y la razón de ser de este al músico principal es porque era un canto congregacional. Es decir, este salmo se leía no de manera individual, sino juntos. Y David lo escribe para que el líder de alabanza alabe conjunto de la iglesia. Y noten lo interesante que viene de una petición: acude a librarme y apresúrate. En otras palabras, la situación está difícil, y como la situación está difícil, yo necesito de la intervención divina. Evidentemente pone los enemigos, y noten el contraste que hay en el versículo 4: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Es decir, aquellos que dicen al principio, ayúdame, que es el que busca a Dios, ese se va a gozar. Por lo tanto, yo te invito que ahora que estás pasando situaciones difíciles, vayas a Dios, porque en Dios habrá el gozo y la alegría de todo aquel que le busca. Así que yo le invito a que oremos juntos y pongamos en práctica esto. Pongamos en práctica que aunque la situación está difícil, aunque hay persecuciones, aunque hay situaciones, en Dios encontraremos gozo. Y ese gozo viene cuando lo buscamos a Él. Oremos juntos. Padre, toda la gloria y toda la honra es para ti, oh Señor. En este mundo caído las cosas no salen como queremos, sino que salen fruto del pecado. Y el fruto del pecado nos hace, Señor, tener situaciones difíciles en las cuales entendemos que nos persiguen y en que literalmente nos persiguen. Pero tú, Señor, dices aquí que cuando te buscamos en el momento de la dificultad, la alegría y el gozo vendrán. Nos vamos a gozar y alegrar por tu intervención, oh Señor. Por lo tanto, ayúdanos a ver, oh Dios, la salvación en ti. Que podamos, Señor Jesús, descansar no en cosas humanas que fallan, que son volátiles, que terminan. Ayúdanos a confiar en ti, porque un día te vamos a adorar, porque tú eres nuestra ayuda y nuestro libertador. Por lo tanto, oh Señor,
nos gozamos en ti. Te presento cada situación de mis hermanos y mis hermanas. Tú conoces, Dios mío, situaciones difíciles en la familia, situaciones difíciles en el empleo, situaciones difíciles en su vida contigo, Señor, su vida devocional. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra de restauración en cada uno de nosotros, para que te veamos a ti y confiemos en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos. La salvación es del Señor. Amén. Y aunque el mar se levante en contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Y todo el peso de su vida recayó sobre Jesús, y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Salvaciones del Señor. Oh, oh,
espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. Las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor, las salvaciones del Señor. Gloria a Dios. Seguimos alabando al Señor, hermanos. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que Él regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador Él sana, salva y viene por mí. Me
tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Él nos ha tocado, hermanos. Voy a invitar al hermano Aldo que pase. Buenos días, hermanos, bienvenidos a Casa del Señor. Hoy en día tengo los anuncios. Que recuerden que hay servicio para mujeres el sábado 19 de julio a las 10 de la mañana acá en la iglesia. Y bueno, eso es la larga lista de anuncios. Ahora vamos a orar por las ofrendas. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu generosidad y por permitirnos ser parte de tu obra. Reconocemos que todo lo tenemos que proviene de ti. Y hoy traemos nuestras ofrendas como un acto de gratitud y adoración. Que estas ofrendas sean recibidas con agrado y utilizadas para tu gloria, siguiendo tu voluntad, y que cada uno de nosotros dé con alegría, recordando tus palabras. Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Amén, hermanos. Pueden pasar a dar sus ofrendas, mis hermanos. Después de que den sus ofrendas, voy a pedir que se pongan de pie, mis hermanos. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel.
todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego mi alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siendo el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Quiero serle Hermanos, vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos, y vamos a leer el capítulo 11, de los versos 4 al 18. Hechos 11, versos del 4 al 18. Cuando lo tengan me dan un amén, hermanos. La palabra de Dios dice así: Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Job orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba.
enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Palabra de Dios, hermanos. Hermano, que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestro recorrido a través de los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos. Aunque la hermana leyó desde el versículo 4 al 18 del capítulo 11, vamos a cubrir un mayor espacio. Vamos a cubrir desde el capítulo 9:32 hasta el 11:18. Pero no se me asusten, que está todo verbeado, no se me asusten. Y en la entrega anterior hablamos sobre un testigo inesperado y exploramos la conversión de Saulo y concluimos que en un encuentro con Jesús lo cambia todo. Por lo tanto, cuando damos el testimonio, presentemos a Cristo y solo Cristo. También aprendimos que debemos restaurar a las personas y no destruir a las personas, independientemente de su pasado, y que la misión es lo más importante para el testigo. Hoy veremos cómo la mentalidad de Pedro es transformada para no convertirse en un obstáculo o un estorbo para el Evangelio. Mientras preparaba el sermón, recordé una historia que no sé si es real o ficticia, pero creo que se ajusta perfectamente a lo que vamos a decir. Había una vez una pareja de recién casados y la esposa le cocina al esposo. Al esposo le gustaban mucho las salchichas. Y es interesante porque la esposa cortaba las salchichas. Y un día el esposo, curioso, le preguntó por qué lo hacía. Y la esposa respondió: porque así me lo enseñó mi mamá. Intrigado, el esposo fue donde la suegra y le hizo la misma pregunta. Su respuesta fue exactamente la misma: así me lo enseñó mi mamá. El hombre está confundido porque ¿qué es lo que ha pasado de madre en madre? Va hacia la abuela, que aún está viva, la abuela de la esposa, y le pregunta directamente a la anciana, y la anciana se explota de la risa y dice: yo cortaba las salchichas porque la olla que teníamos era muy pequeña. Era lo único que mi esposo y yo podíamos comprar y tenía que cortarlas para que pudieran caber. A veces, hermanos, actuamos por costumbre, sin cuestionar el porqué de estas prácticas. Y eso mismo le pasaba a Pedro. Él hacía las cosas porque así las había aprendido, sin preguntarse si aún tenían sentido a la luz del Evangelio. Por esto, Dios necesitaba cambiar la mentalidad de Pedro, porque sin darse cuenta, Pedro se estaba volviendo un estorbo para la misión del Evangelio. Estaba dejando de manera consciente e inconsciente dejando afuera personas que Dios quería alcanzar.
Y así como aquella familia estuvo años desperdiciando parte de este alimento, Pedro también estaba limitando el alcance del mensaje del Evangelio. Y hoy veremos este proceso de cambio en Pedro en 4 movimientos del texto. Primero veremos a un Pedro que es sensibilizado en los versos 9, 32 al 41. Luego veremos a un Pedro que es confrontado en los versos del capítulo 9, versos 42 a el capítulo 10, verso 23. Luego veremos a un Pedro que es convencido en los versos 10, en los capítulos 10, 24 a 48. Y por último veremos a un Pedro renovado en el capítulo 11, versos 1 al 18. Y la idea que quiero que quede en sus mentes y corazones, hermanos, es que cuando nos negamos a aceptar a quienes Dios ya ha aceptado, no solo resistimos su obra, sino que nos convertimos en un estorbo para el avance del Evangelio. Lo repito, cuando nos negamos a aceptar a quienes Dios ya ha aceptado, no solo resistimos su obra, sino que nos convertimos en un estorbo para el avance del Evangelio. Le invito a que oremos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis errores, de mis faltas y de mis pecados, por favor, edifica tu iglesia para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta primera parte de nuestra progresión, vemos primero a una iglesia que está creciendo. Yo le invito a que vayamos al versículo 32 del capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 32. Dice la palabra del Señor: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Hasta ahora hemos visto a través del libro de Hechos que la iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, sigue avanzando, cubriendo más y más territorios. Por lo tanto, los apóstoles están haciendo, digamos que, giras pastorales. Estos lugares en donde el evangelio sigue llegando, está buscando que los apóstoles hagan estas giras o estas intervenciones o visitas a diferentes lugares, que es un patrón que se va a repetir a través de todo el Nuevo Testamento, principalmente con Pablo y sus viajes. Esta sería la segunda visita de Pedro a un lugar. Previamente vimos cómo él visitó Samaria por el avivamiento que se generó con Felipe. Y ahora vemos que de nuevo él hace un recorrido en donde Dios va a sensibilizar a Pedro con 2 eventos importantes. Primero, la curación de Eneas y la resucitación de Dorcas. Estos 2 eventos presentan 3 elementos en común. El primero son las características y dificultades de Eneas y de Dorcas. Segundo, la intervención del poder de Dios. Y tercero, el impacto del evangelio. Veamos primero el ejemplo de Eneas. Vaya conmigo al capítulo 9 y vaya conmigo a los versos 33 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Se nota lo siguiente: las características de Eneas es que primero formaba parte de los santos. Y segundo, tenía una parálisis, que sería la dificultad, por 8 años. Al parecer, la parálisis era una condición muy común en el primer siglo, posiblemente debido a la falta de tecnología, desconocimiento del cuidado prenatal, etc. Pero noten que este tipo de milagros no era nuevo para Pedro. En los evangelios y el libro de Hechos muestran tanto a Jesús y a sus discípulos que sanaron a diferentes paralíticos.
Y aún el mismo Pedro había orado, aunque no por un paralítico, sino por un cojo, y se había sanado. De manera que aquí, a pesar de que evidentemente hay una intervención divina, Pedro hace lo que usualmente hacía cuando veía a un paralítico. Oraba y Dios en su misericordia sanaba a esa persona. Y este efecto se ve en la comunidad en el verso 35, porque en el 35 dice que se convirtieron personas al Evangelio. Y esta primera escena da pie a la segunda escena de Dorcas. Vaya conmigo al verso 36 al 41 del capítulo 9. Hechos 9, 36 al 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaban a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Al igual que Eneas, Dorcas presenta 3 características. La primera es, evidentemente, el carácter de Dorcas. El carácter de Dorcas, hermanos, era un carácter de servicio. Y me permito hacer una pausa aquí, porque muchas veces o con frecuencia limitamos el ministerio a 3 áreas específicas: o al púlpito, o a la adoración, o a las misiones. Sin embargo, Dorcas nos enseña que servir al cuerpo de Cristo va mucho más allá de lo que es visible o lo que es reconocible. El ministerio es servicio, y Dorcas sirvió con el don que ella tenía. ¿Cuál era? Coser ropa. Dorcas no tenía un ministerio de masas. Dorcas no tenía un ministerio con micrófonos o redes sociales. Su ministerio era una aguja, un hilo y bordar. Entonces, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Has considerado que esa habilidad que Dios te dio es más que todo un canal de servicio a la iglesia, de servicio al evangelio? La pregunta que te hago: ¿estás poniendo eso al servicio de la iglesia? Quizás Dorcas no tenía muchas cosas, no conocemos si tenía o no, pero seguro tenía la disposición. Su aguja y su tela se convirtieron en aquello que Dios utilizó para mostrar el amor de Dios. Hermanos y hermanas, sirvamos al Señor con lo que tenemos. Sirvamos con nuestro talento que Dios nos dio. Que sea visible o no es completamente irrelevante. Que sea de renombre o no es completamente irrelevante. Usted no sabe a quién le está sirviendo. Usted no sabe cómo ese talento que Dios le dio de probablemente pegar de poner bombillos en un lugar, usted no sabe lo que eso puede bendecir. Hermanos y hermanas, lo que Dios le ha dado es una bendición. Y si usted lo pone al servicio, usted va a glorificar a Dios, al igual que lo hizo Dorcas. Pero siguiendo el patrón, vemos que la dificultad que tuvo Dorcas fue evidentemente una enfermedad que le terminó en muerte. Pero vemos también la intervención divina y la resucitación. Y por último, el impacto que se ve en el verso 42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Una vez más, a través del poder del Espíritu Santo obrando a favor de la causa del Evangelio, personas vinieron a Cristo. Y aunque este milagro es impresionante, tampoco es nada nuevo para Pedro. Él ya había visto resucitaciones antes.
en el mismo ministerio de Jesús, la hija de Jairo, Lázaro y al mismo Jesús. Pedro conocía que Dios podía levantar a una persona muerta. Otras palabras, Pedro hizo lo normal que él hacía en cualquier situación como esta: venir en oración a Dios. Y esto hacemos otro paréntesis, que nos enseña a nosotros a venir en cualquier circunstancia a Dios. Que debemos acudir a Dios creyendo que Él puede responder nuestra petición. Otras palabras, nosotros practicamos nuestra fe cuando venimos a Dios en el momento difícil. Y quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir ahora, porque orar mucho no garantiza más milagros, ni orar poco los impide. Sin embargo, cuando tenemos una relación íntima con Dios, nuestra confianza y nuestro discernimiento de su voluntad se va a hacer más claro. Y podemos llegar a entender propósitos de Dios y orar hasta con mayor sabiduría, descansando en la soberanía de Dios y que Él hará lo mejor cualquiera sea la circunstancia. Es cierto que es probable que oremos y no haya señales visibles, pero no se trata de señales visibles, sino cómo Dios transforma nuestras vidas y cómo el Evangelio es proclamado. Por lo tanto, al mismo tiempo como vemos a Pedro orando algo normal en su vida, vemos también cómo Pedro está siendo sensibilizado. Y esa sensibilización que vemos en Pedro no se debe quedar ahí, debe ser confrontada. Y eso lo vemos a partir del capítulo 9, 42 al 10, 23. Como dije, en este punto de la narrativa, Lucas está presentando a un Pedro que está siendo sensibilizado. Ha servido en la sanidad de Eneas y la resucitación de Dorcas. Y personas han venido a los pies de Cristo. Sin embargo, Pedro debía ser confrontado. ¿Por qué? Porque su corazón tenía que cambiar. Y algo que suele pasarse por alto en esta historia es el verso 43. Vaya conmigo, por favor, al verso 43 del capítulo 9. Dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Recordemos que en esta porción que estamos cubriendo hoy, lo que se está buscando es el cambio de perspectiva y corazón de Pedro. Y esta parte es sumamente importante porque la actividad de Simón, el curtidor, era una actividad cuestionable en el mundo judío. De hecho, un comentarista, Ken Hughes, dice lo siguiente: lo significativo de eso, del encuentro de Pedro con el curtidor, es que el lugar de trabajo de un curtidor era anatema, en español, maldito, para un judío escrupuloso. Era muy desagradable y maloliente, y allí se sacrificaban a los animales. Los curtidores eran marginados y tenían que vivir 50 codos fuera de la ciudad. Sin embargo, Pedro había conocido a un curtidor judío que amaba a Jesús y estaba dispuesto a asociarse con él. Dios estaba obrando en el corazón impulsivo del apóstol y los viejos prejuicios se estaban desvaneciendo. Noten la manera en cómo Dios trabaja con Pedro. Primero lo sensibiliza a servir. Le recuerda que el poder sobrenatural de Dios sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y ahora hace que él se quede con un curtidor, alguien mal visto por la sociedad judía, porque ese trabajaba con pieles de animales muertos. Y ese escenario lo conecta a Lucas con dos visiones: la visión de Cornelio y la visión de Pedro. Y esas dos visiones son cruciales, porque a través de estas dos visiones es que Dios va a hacer el cambio efectivo en Pedro. Y la primera visión que vemos está en Cornelio. Vaya conmigo al capítulo 10, versos 1 al 6. Perdón, versos 1 al 2. Hechos 10,
versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren cómo describe Lucas a Cornelio. Primero, un hombre gentil. Era un centurión del Imperio Romano. Era piadoso, temeroso de Dios, líder de su casa, y oraba a Dios siempre. Sí, si viéramos a Cornelio hoy, pudiéramos decir que es un creyente cualquiera. De hecho, Cornelio se veía como bueno delante de la sociedad, aún de los judíos. Sin embargo, ser bueno, hacer obras de caridad u otras cosas buenas no nos dan salvación. Y Cornelio necesitaba algo más. Y es por esto que Dios le da la siguiente visión. Vaya conmigo, por favor, al versículo 3 al 8 del capítulo 10. Hechos 10, versos 3 al 8. Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. La hora novena era la hora de la oración. Lucas probablemente menciona esto para resaltar la devoción de Cornelio. Noten que el ángel reconoce las obras de Cornelio, pero deja claro que estas obras no son suficientes. Cornelio aún no había tenido un encuentro con el Evangelio. Y esto es clave, ya que se pudiera creer que estar en la fe o ser cristiano es venir a la iglesia. Se pudiera creer que ser cristiano es hacer cosas buenas. Se pudiera creer que porque yo ayudo a la señora a cruzar la calle, eso me da 2 o 3 puntos dentro del salvetómetro. Pero no es así. Lo que salva es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo la incapacidad que tenemos de hacer 1000 obras y que no valga un centavo para la salvación. Que nuestra salvación depende de que confiemos en el sacrificio de Cristo. En otras palabras, más sencillas, la salvación viene cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Y Cornelio, a pesar de que sea todas esas cosas buenas, él necesitaba escuchar el Evangelio. Él necesitaba ver que sus buenas obras no eran suficientes. Y por eso el ángel dice: busca a Pedro. Y aquí es donde Dios comienza a mover a un testigo. Noten cómo Dios es el arquitecto de todo lo que está pasando aquí. Y en esta visión vamos a ver a un Pedro siendo tocado. Miren el verso 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro es evidente que está confundido con esta visión, porque esta visión pone en riesgo todo lo que Pedro ha creído en su vida.
Es interesante porque algunos eruditos opinan que la visión de Pedro se trata sobre comer. Pero no es solamente eso, sino que es una combinación de la comida y los gentiles. ¿Por qué? Porque las leyes alimentarias están relacionadas estrechamente con los gentiles. Es una forma de separación. O sea, las leyes alimentarias presentaban un problema para la fe. ¿Por qué? Porque el cristiano no se podía acercar a la casa de un gentil. No podía cenar con él. No podía comer con él, porque ya sea que haya cocinado una carne que no era pura o porque no llevaba los ritos de una carne aún pura. Es decir, era un problema grande. Y de hecho, eso es lo que vemos con más claridad que en la vida de Jesús. ¿Qué es lo que más le critican a Jesús? Que siempre comía con pecadores. Vaya conmigo, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versos 15 al 16. Marcos capítulo 2, versos 15 al 16. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Entonces, esto es clave, porque la visión de Pedro confronta a Pedro, creando en Pedro un choque religioso. ¿Cómo es posible que Dios me dice a mí que no puedo comer tal cosa y ahora me está pidiendo romper su ley? Sí, Pedro está luchando en su corazón porque él no entiende. Tanto que dice la palabra, verso 17 del capítulo 10 de Hechos, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Sí, Pedro está siendo desafiado por una experiencia que parece ir en contra de lo que él conoce. Y esto es clave para nosotros en dos sentidos. Primero, Pedro nos enseña a ser críticos de nuestras experiencias espirituales. Aunque él reconoce que la visión es divina, él no actúa de inmediato. Él espera la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y ninguna experiencia puede estar por encima de la palabra de Dios. Si alguien, por ejemplo, tiene una visión que justifica robar a los ricos para darle a los pobres, aunque se pudiera ver como algo noble, entre comillas, debe ser cuestionado. Porque Dios no se contradice. El pecado no deja de ser pecado porque tengo una experiencia extrasensorial. Pero al mismo tiempo, este pasaje confronta nuestras propias tradiciones. A veces rechazamos lo nuevo no porque contradiga la Biblia, sino porque contradice lo que siempre hemos hecho. Nuestras costumbres, ya sea de vestimenta, forma de hablar o estilo de culto. No son malas tener tradiciones. Yo pienso que ustedes deben convertirse por comer picante, porque eso no es de Dios. Pero yo no puedo ahora imponer que comer picante sea pecado. Aunque yo creo que es pecado. No. El problema es cuando tratamos como si fuera una tradición algo divino. Esto no significa que todo vale en el Evangelio. La palabra nos indica exactamente qué tenemos que hacer. Y aquello que no está claro, que no está explícito, la Biblia la podemos deducir por principios bíblicos. Lo que no podemos hacer es imponer nuestras tradiciones donde Dios no lo ha hecho. En este caso en particular, lo confuso de la visión tiene dos propósitos. Primero, que Pedro se cuestione, y segundo, que Pedro obedezca. En el verso 17 al 23 se presenta la interacción que hubo con estos emisarios de Cornelio, explicando el tipo de su visita y demás. Y no lo vamos a leer por un tema de tiempo. Pero Pedro, en los versos 19 y 20, el Espíritu le habla y Pedro obedece. Y eso es lo que da paso al convencimiento de Pedro. Vaya conmigo, por favor,
al capítulo 10, versos 24 al 29. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? En esta interacción es evidente el desconocimiento de Cornelio. Él hizo lo que hubiese hecho cualquier otro pagano de su tiempo, cualquier otro romano de su tiempo, que era adorar a dioses o a semidioses u hombres divinos. Imagínense, Cornelio ve a una visión maravillosa y llega Pedro, ¿no? Este hijo de Júpiter. Pero al mismo tiempo vemos cómo Dios humilla a Pedro. ¿Por qué? Porque lo más fácil, y créame que se lo digo, es después de haber levantado un paralítico, resultado de una muerta, y tener una visión, uno creerse que uno se la sabe. Es uno creerse que tiene a Dios agarrado por el puño. Así que este evento sirve para los dos. Para Pedro recordar que él no es Dios, y para Cornelio recordar que Pedro no es Dios, que el que merece adoración es solamente Cristo. Por tanto, Pedro corrige a Cornelio y le explica que él es otro mortal como él. Y que esto sirva para nosotros aquí, hermanos. Aquí no hay semidioses. Aquí no hay gurúes. Aquí no hay expertos. En esta iglesia, en Iglesia Beulah Douglasville, no hay superhéroes. Mis pecados son tan feos y cuidados y más feos que los de ustedes. Función no me hace a mí ni más ni menos ni nada, al contrario. Me pone en una posición más crítica delante de Dios. Y si alguien se levanta por ahí como que es lo último, como dice mi país, la última Coca-Cola del desierto, dígale: mire, hay un río a 2 esquinas de aquí. No somos más, no somos más. Es un proceso de humillación. Y en los versos 30 a 33, Cornelio explica la visión que ya hemos visto. Y es entonces cuando Pedro por fin entiende. Versos 34 a 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y es aquí en donde vemos de qué se trata la visión, que no es sobre de comer cosas inmundas, no, es de él ver que el poder de Dios no solamente sana, no solamente resucita, sino que también hace lo impuro puro. La grandeza de la visión es ver que el milagro más grande no es levantar a una gente, que no es sanar un paralítico, que la más grande expresión de amor es que una gente conozca a Cristo. Ese es el milagro. Porque eventualmente Eneas se enfermó otra vez de algo X. Y eventualmente Dorcas murió una vez más. Pero Cornelio, Dorcas y Eneas están con Cristo hoy. El mayor milagro que podemos ver es la salvación de una vida, hermanos y hermanas. Y eso se trata este verso, de mostrarnos el poder de Dios en la salvación. Es interesante porque me llama la atención, porque interesantemente Pedro ya sabía que el evangelio era para todo el mundo. En Mateo 28 dicen: vayan por todo el mundo. Y en Hechos 1:8 dice: hasta lo último de la tierra. No sé qué él entendió por hasta lo último de la tierra. De momento pensó que era 2 o 3 esquinas. Y es por esto que esto tenía que suceder. Porque Pedro tenía que ser convencido del evangelio
y Cornelio necesitaba el evangelio. Es decir, aquí hay dos cambios de mentalidad. Pedro, para que entienda que el evangelio es para todos, y Cornelio, que el evangelio no es lo que él pensaba. Y esto hace que los versos 36 al 43, Pedro predique el evangelio. ¿Y qué él hace? En el verso 78 habla de Jesucristo, el ungido de Dios. Luego, en el 39, que Jesucristo murió. En el 40, que Jesucristo resucitó. Y por último, la misión de la iglesia. Entonces, el cambio de mentalidad de Pedro y la necesidad del evangelio de Cornelio hacen que Dios complete el milagro. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Vaya conmigo. Verso 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, este milagro completa el plan de Dios en Cornelio y en Pedro. Por un lado, Cornelio necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y por el otro, Pedro debía ser convencido de que esto venía de Dios. Este pasaje ha generado muchísimos debates. Algunos dicen que en este caso hablar en lenguas es señal visible del Espíritu Santo, mientras que otros lo minimizan, aislando el evento y no mencionándolo. Pero el texto es claro aquí. Hablar en lenguas aquí fue una señal visible y no podemos negarlo. Sin embargo, este no es el patrón de hechos. Por ejemplo, Saulo fue lleno del Espíritu Santo en el 9:17 y no se menciona que hablara en lenguas. O en Hechos 4:31 también fueron llenos del Espíritu Santo y no se evidencia que fueran a hablar en lenguas, sino que predicaron. Por eso, cuando usted hace doctrina de algo que no es constante, es peligroso. ¿Por qué? Porque se puede sobreenfatizar en algo que la Biblia no dice, o se puede ignorar lo otro para que Dios sea disminuido. Partiendo de esto, ¿qué es lo que sí vemos constantemente en todas las llenuras del Espíritu Santo en la Biblia? El empoderamiento para proclamar el evangelio. Noten que ellos fueron llenos y sí, hablaron en lenguas, pero intencionalmente el verso 46 dice, magnificaban a Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios no puede usar las lenguas ahora. No, claro que lo puede utilizar. Dios es soberano y actúa como quiere, cuando quiere, sin importar tradiciones. Pero el propósito debe ser la glorificación de Dios. Y esto lo vemos en la primera llenura. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos 7 al 11. Miren la similitud. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua, ¿el qué? Las maravillas de Dios. En otras palabras, noten que el punto de hablar en lenguas no es un éxtasis. El punto de hablar en lenguas es contar las maravillas de Dios. Por lo tanto, enfocarse solamente en las lenguas pierde la esencia de la historia. Cornelio y su casa fueron bautizados por el Espíritu Santo, mostrando que los impuros pueden recibir la obra de Cristo en la cruz y que se purifican a través de Jesucristo. Y esto es algo que Pedro tenía que entender. Verso 47-48 del capítulo 10. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días.
En otras palabras, Pedro fue convencido en la casa de Cornelio de que ellos eran parte del cuerpo de Cristo y por ende debían ser bautizados. Mi querido hermano y mi querida hermana, la obra es del Señor. Y su objetivo es glorificar a Cristo a través del poder del Evangelio. El Evangelio, hermanos y hermanas, transforma. Y esto no es cosa de hombres, esto es un don de Dios. Vaya conmigo. Juan capítulo 1, versos 12 y 3. Juan capítulo 1, versos 12 y 3. Dice aquí, mas a todos los que recibieron, judíos, no judíos, italianos, peruanos, mexicanos, hondureños, salvadoreños, dominicanos, a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Noten que en la historia Pedro tiene algún tipo de intervención en los milagros de Eneas y de Dorcas, pero en el mayor milagro, solamente Dios. Hermanos y hermanas, la salvación es imposible sin Cristo. Solo Dios la puede realizar. Y por eso es el mayor milagro que podamos ver. Y este evento tan maravilloso de inclusión es lo que da pie a un Pedro renovado. Versos 1 al 3 del capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? La iglesia de Jerusalén reacciona a lo de Cornelio. Hubo cuestionamientos, dudas de lo que había pasado. Sin embargo, el Pedro que salió de Jerusalén no es el mismo que regresa a Jerusalén. El Pedro que regresa había sido sensibilizado, confrontado y convencido. Y ahora tenía una visión renovada del Evangelio. En los versos 4 al 15, Pedro relata lo que pasó. Y repitiendo básicamente lo que ya hemos visto antes. Pero en el verso 16 y 18, miren qué interesante, él concluye lo siguiente. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y la parte clave aquí es, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y esta pregunta debe resonar en nuestros corazones. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle obstáculos a la obra de Dios? ¿Cómo es posible que nuestro celo de proteger la iglesia terminamos estorbando la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos y hermanas, seamos un estorbo? Y todos lo hemos hecho. Por nuestras tradiciones, prejuicios, ideas personales que impiden que la persona reciba el mensaje de salvación. Todos lo hemos hecho. Le ponemos siempre algo de más. Y si hay que caminar 5 millas, no, camina 6 para estar seguro. Y si hay que ponerse tal cosa, no, pero ponte tal cosa más por si acaso. Hacemos estorbo, Dios. Estorbamos la obra. Obstaculizamos la obra. Y es más fácil entrar a un club cualquiera que a la iglesia. ¿Cómo es posible que seamos estorbo para la obra maravillosa de Jesucristo? Hermanos y hermanas, no seamos estorbo. No impongamos cosas más allá de lo que Dios te ha impuesto. Pero qué esperanza nos da saber que al igual que Pedro, nosotros podemos ser transformados.
¿Y por quién más que por el mismo Espíritu Santo que transformó a Pedro? Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo nos puede renovar la mente, corregir nuestro corazón y alinearnos a su voluntad, para que lejos de estorbar, seamos instrumentos que abren caminos para el Evangelio, para la gloria y honra de nuestro Dios. Por lo tanto, pidamos a Dios que nos envíe su Espíritu Santo y que renueve nuestra mente, para que en vez de ser estorbos, seamos puentes que lleven almas a Cristo. Permítame concluir. Estos versos nos muestran que nuestros prejuicios y tradiciones pueden convertirse en un obstáculo para la obra de Dios. Y como Pedro necesitamos volver al centro del Evangelio. No se trata de nosotros, sino de Cristo. El Evangelio es buenas noticias de que el Hijo de Dios vino a salvar pecadores, que Él entregó su vida por pecadores y que resucitó al tercer día y que un día será glorificado. Porque el propósito del Evangelio no es ni usted ni yo, es la glorificación de Cristo a través de la conversión de almas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿cómo aplicamos esto? Número 1, seamos fieles al Evangelio. Pedro necesitaba un choque de realidad en donde viera que el Evangelio es más grande que lo que él pensaba y que él no era quien para determinar cosas que Dios no había determinado. Por lo tanto, seamos fieles al Evangelio. Número 2, renovemos nuestra mente sometiéndonos a la palabra de Dios. Todos, hermanos, tenemos algún tipo de sesgo. Todos tenemos ideas preconcebidas que influyen en lo que hacemos. Por lo tanto, nuestra mente y corazón deben estar sometidos a la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que nos ilumine para ser fieles a su palabra, mostrando la misma gracia que hemos recibido. Y por último, no seamos estorbo al Evangelio. El Evangelio corre por los testigos que dan a conocer a Cristo. Su función aquí no es ser el juez, su función es ser el testigo de Cristo. Esto no significa que seamos permisivos. Tenemos que llamar al pecado pecado, por dándonos cuenta que nuestro pecado es tan grande o mayor que el de esa persona que estamos evangelizando. Por lo tanto, si aún no has dado el paso de fe, este mensaje es para ti. Pues puedes creer que tienes una vida correcta, que no has robado, no has matado y que eso te puede dar salvación. Puedes creer que hoy hiciste una buena obra y cruzaste a la señora ancianita y le diste algo o le hiciste el césped. Pero permíteme decirte que nada de eso te va a ayudar. Solamente una acción de arrepentimiento y fe te va a dar la salvación. Y hoy es el día de salvación. Ven a Cristo y como Cornelio recibe la salvación y el poder del Espíritu Santo para vivir como testigo del Evangelio. Ven a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Ven hoy. Ven a Él. No tardes más. Hoy tienes la oportunidad de conocer a Jesús. Y si ya estás en la fe, te invito a que reflexiones a cómo estás, no cómo puedes, cómo estás estorbando la obra del Evangelio. Y hagas los ajustes necesarios para ser un testigo fiel que abre las puertas del Evangelio a todo aquel que necesita salvación. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Señor. Gracias por la obra que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque tú abriste la puerta a los impuros como nosotros
y nos diste paso a tu gracia. Gracias porque no hubo un estorbo para que viniéramos a ti, Señor, sino que tú abriste la puerta para que podamos acceder. Y reconocemos, oh Señor, todas las veces que hemos estorbado, que hemos impedido, que hemos obstaculizado, oh Señor, la venida a la fe de muchas personas. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Padre. Lo hacemos porque somos pecadores, porque queremos hacerlo mejor, pero nuestras tradiciones hemos estorbado, Señor, tu gracia. Líbranos una vez más, oh Dios, de hacer esto. Líbranos, oh Dios, de ir en contra de lo que ya tú has planteado. Y que mostremos, oh Dios, la gracia que ya tú nos has mostrado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Solo piden que se pongan de pie una vez más, hermanos. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, en aflicción, expuesto a muerte, perdición, buscando vida, paz, perdón. Bendito Cristo, vengo a ti. Tal como soy, tu gran amor me vence, y con grato ardor servirte quiero, mi Señor. Bendito Cristo, vengo a ti. Servirte quiero,
Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque tú nos has dado la salvación, Señor, y tú lo ofreces a todo hombre, Padre. Señor, permítenos ser testigos, Señor, a aquellos que todavía no han oído tu palabra, Señor. Señor, que nos recuerdes, Señor, que, Señor, no hay impedimento, Señor, que debemos de tener para predicar el Evangelio, Señor. Señor, tú nos has mandado a ir y a ser discípulos, Señor, que nosotros seamos fieles a ese llamado, Señor. Damos gracias, Padre. Pedimos, Señor, que tú estés quitando los estorbos, Señor, que nos impiden hablar a otros, Señor. Tú estés trabajando en nuestras vidas continuamente, Señor. También en esta iglesia, Padre, Señor, tú sabes lo que necesitamos, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos, Señor, conformándonos más a tu imagen, Padre. Te damos gracias. Pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien, Señor, a nuestros respectivos hogares. Y todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Somos enviados.